En la presente ocasión vamos a comentar acerca del capítulo 3 de la Resolución de Superintendencia 234-2006 SUNAT. Este capítulo 3 es el que se refiere a la forma en que deben ser llevados los libros y registros vinculados a asuntos tributarios. El artículo 6 nos señala lo siguiente: los libros y registros vinculados a asuntos tributarios que los deudores tributarios se encuentran obligados a llevar deberán: a. Contar con los siguientes datos de cabecera: denominación del libro o registro. 2. Periodo y o ejercicio al que corresponde la información registrada. 3. Número de RUC del deudor tributario, apellidos y nombres, denominación y o razón social de éste. Tratándose de los libros llevados en forma manual, bastará con incluir estos datos en el primer folio de cada periodo o ejercicio. Esto es importante que lo consideremos. Los datos del encabezado que hemos visto hace un momento, solamente en el caso de una contabilidad manual, serán llevados en el primer folio, mientras que en el caso de un software contable, es decir, llevar un sistema mecanizado, eso más bien este encabezado se llevará en cada uno de los folios. Asimismo, respecto del libro de ingresos y gastos, bastará con incluir como datos de cabecera los señalados en 1 y 2. Es decir, para el caso de libro de ingresos de cuarta o de segunda categoría, nos dicen solamente se indicará la denominación del libro registro y el periodo y o registro al que corresponde la información registrada, no siendo necesario en este caso el número RUC del deudor tributario, apellidos y nombres, denominación y o razón social de este. Esto solamente se aplica, como habremos visto, al caso de los libros de ingresos y gastos. Con respecto al siguiente punto, se nos habla, el punto B, acerca de lo que se refiere a contener el registro de las operaciones, es decir, que deben de tener los formatos o libros. En primer lugar, esas operaciones deben registrarse en orden cronológico o correlativo, salvo que por norma especial se establezca un orden predeterminado. 2. De manera legible, sin espacios ni líneas en blanco, interpolaciones, enmendaduras, ni señales de haber sido alteradas. 3. Utilizando el plan contable general revisado. Esta disposición de acá posteriormente ha sido modificada, dado que esta disposición que vemos acá data del año 2006. Entonces, en este caso, nos referimos a que se debe utilizar el plan contable general vigente en el país, que en este caso es el plan contable general empresarial, quedando fuera de lugar entonces cada uno de los aspectos señalados aquí. Muchas veces llama la atención el tema de las 100 UITs. Estos temas, como veremos en resoluciones posteriores a la que vamos a ver, han sido modificados. Esta resolución decía que la utilización del plan contable general revisado no será de aplicación en aquellos casos en que por norma especial los deudores tributarios se encuentren obligados a emplear un plan contable, manual de contabilidad u otro similar distinto, en cuyo caso deberán utilizar estos últimos. Es cierto, para muchas organizaciones que son reguladas, por ejemplo, por el Estado, por ejemplo, el caso de las instituciones financieras, llevan su propio plan contable. Igual sucede con el Estado, ¿no? Entonces, en ese caso, deben usar las normas locales de acuerdo al plan que se les indique. Otra obligación de llevado que debemos de tener en cuenta es la siguiente: en el registro se debe de totalizar sus importes por cada folio, columna o cuenta contable hasta obtener el total general del periodo o ejercicio gravable según corresponda. Entonces, tenemos que totalizar por cada uno de los folios que tenemos en los libros contables.
A tal efecto, los totales acumulados en cada folio serán trasladados al folio siguiente, precedidos de la frase van. En la primera línea del folio siguiente se registrará el total acumulado del folio anterior, precedido de la frase vienen. Culminando el periodo o ejercicio gravable, se realizará el correspondiente cierre registrando el total general. Esto también es importante. De no realizarse operaciones en un determinado periodo o ejercicio gravable, se registrará la leyenda sin operaciones en el folio correspondiente. Lo dispuesto en el presente inciso 4 no será exigible a los libros o registros que se lleven utilizando las hojas sueltas o continuas. En este caso, la totalización se efectuará al finalizando el periodo del ejercicio. Muy bien, aquí nos vamos a detener y vamos a hacer una diferencia importante. Tratándose de libros en una contabilidad manual, estos deben ser totalizados folio a folio y se usa la frase van y vienen. Mientras que en el caso de hojas sueltas o continuas, es decir, en un caso de un software contable, más bien la totalización de folio en folio no es necesaria, bastando en este caso solo considerar que la totalización al final del periodo del ejercicio. Esto se da porque en el caso de que yo haga una revisión de los registros de un software contable, yo debo de tener en cuenta el uso también de un software de análisis de datos que me permitirá totalizar y verificar la suma respectiva, ya no la suma por cada uno de los campos respectivos. 5. La contabilidad se lleva en moneda nacional y en castellano, salvo las excepciones previstas en el Código Tributario, sobre todo para el caso de entidades que invierten en forma extranjera. Siguiendo con el tema de forma de llevado de los libros y registros contables, debemos de incluir los siguientes puntos. Incluir los registros y asientos de ajuste, reclasificación o rectificación que correspondan. Si yo realizo un ajuste o una modificación, esto debe estar incluido en los libros contables. Otra obligación fundamental, se debe contener los folios originales, no admitiéndose la adhesión de hojas o folios, salvo disposición legal en contrario. Está prohibido pegar hojas, tratándose de los libros y registros de uso tributario. Por otro lado, esta obligación del punto E, tratándose del libro de inventarios y balances, deberá ser firmado al cierre de cada periodo o ejercicio gravable según corresponda por el deudor tributario o su representante legal, así como por el contador público colegiado o el contador mercantil responsables de su elaboración. Este tema también es importante que lo consideremos aquí, las firmas que deben tener los libros. Lo dispuesto en el presente artículo, es decir, lo que hablamos de esa forma de llevado de los libros, no será de aplicación para los siguientes registros. Ojo, repito, lo que hemos hablado acerca de la forma de llevado hasta este punto no será de aplicación para los siguientes libros. En primer lugar tenemos que no es aplicable para el libro de actas de la empresa individual de responsabilidad limitada, regulado en la ley de EIRL. Tampoco para el libro de actas de la Junta General de Accionistas, regulado en la Ley General de Sociedades. Tampoco el libro de actas de directorio, regulado en la Ley General de Sociedades. Tampoco para el libro de matrícula de acciones, que es regulado en la Ley General de Sociedades. El libro de planillas, ya como sabemos, se lleva de forma electrónica y tiene una disposición totalmente distinta para efectos de su manejo. A continuación vamos a revisar el artículo 7 de esta resolución, que nos señala qué hacer cuando nos encontramos con una modificación de la denominación o razón social de los deudores tributarios y su incidencia en los libros y registros vinculados a asuntos tributarios. ¿Qué pasa si yo modifico la denominación o razón social? Todo deudor tributario que modifique su denominación o razón social deberá comunicar a la SUNAT dicho cambio, conforme a lo establecido en la resolución de Superintendencia 210-2004 SUNAT y las normas modificatorias. Y podrá optar por hacer lo siguiente. Punto número 1.
continuar utilizando los libros y registros vinculados a asuntos tributarios con la denominación o razón social anterior hasta que se terminen, para registrar las operaciones siguientes al acuerdo de modificación o denominación razón social. En este caso se deberá consignar adicionalmente mediante algún medio mecanizado, se nos dice computarizado o sello legible, la nueva denominación o razón social sin superponerse a la anterior. Si nosotros estamos llevando con una razón o denominación social que va a cambiar en el tiempo, nosotros podemos seguir utilizando los libros con la denominación o razón social anterior, pero por algún medio mecanizado, computarizado o un sello legible debo de colocar la nueva denominación o razón social. En este caso, sigo utilizando los folios. El siguiente caso, el punto B, se refiere a abrir nuevos libros y registros vinculados a asuntos tributarios. En este caso, todos los libros que yo tenía con la denominación o razón social anterior, procedería a cerrarlos para aperturar nuevos con la nueva razón o denominación social. En este caso se nos señala para solicitar al notario juez de paz letrado la legalización de los libros y registros o hojas sueltas o continuas con la nueva denominación o razón social, deberá acreditarse haber sellado los libros o registros o hojas sueltas o continuas no utilizadas que fueron legalizados con la anterior denominación o razón social. Es decir, que esas hojas tienen que ser anuladas. Muy bien, entonces en el presente video hemos revisado el tema de forma de llevado de los libros contables.